¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Bien, Silvia, ¿y tú? Bien, les damos la bienvenida a quienes nos sigan y nos acompañen. Hoy con un tema que, bueno, es el pan de todos los días, desgraciadamente, la necesidad de agradar. ¿Cuántas Sí, veces hemos sentido, no sé, no, yo no sé si sea de veces o sea de un continuo, ¿no? Como de ajá, una necesidad continua que a veces no nos damos cuenta, pero hay una necesidad de agradar, de que nos vean y les gustemos a los demás en cualquier sentido. Y ahí sí, hay muchísimos sentidos, ¿no? Desde agradarles como persona, recibir afecto, aceptación, o incluso agradarle a aquel sexo del cual estemos buscando su deseo amoroso o sexual, o los dos, ¿no? con los dos. Y yo creo que esto en una buena medida, Silvia, tiene que ver, lo hemos comentado ya en otros temas también, como en los mensajes que recibimos en la infancia, ¿no? Sobre todo, y creo que específicamente este tema de la necesidad de agradar tiene mucho que ver o se relaciona mucho con que si no tuvimos como una buena mirada y aceptación por parte de nuestros figuras de crianza o padres o figuras parentales o patrones, como ya andaba diciendo, pareciera que entonces lo que hacemos es hacer cosas para que nos quieran, para que nos vean, para que nos aprueben. Y en eso, bueno, nos podemos disparar porque puede ser un cuento de nunca acabar, porque vamos a estar haciendo y haciendo y haciendo para sentir que somos, que agradamos a los demás. Claro, tu lapsus de patrones no me parece casual, porque sí son patrones que se establecen, pero también nuestros papás son como los patrones que nos van a dar el banderazo de sentirnos valiosos, aceptados, porque yo creo que aquí, claro que es un impulso para sobrevivir el que nuestros padres nos acepten y nos quieran, o Por nuestros supuesto. cuidadores primarios, ¿no? Necesitamos sobrevivir. Y me acuerdo que en un estudio que alguna vez leí, hacían un análisis de las crías de cualquier raza y decían cómo tienen características que generan ternura y ganas de abrazarlos, que Ujú. tampoco es casual, ¿no? Y es esta necesidad de quiéreme, abrázame, dame mi alimento, cuídame, ¿no? Entonces hay un impulso de esta necesidad de agradar que tiene que ver con la supervivencia de inicio. De inicio sí, lo que me parece es que el problema es cuando ya lo empezamos a hacer como en lo cotidiano y cuando las personas empezamos a hacer cosas como ser lindos, ser lindas, o como cuando de alguien se dice, no, no es nada complicado, es una persona muy sencilla que no se complica la vida, no se mete en problemas. Y bueno, yo ahí eso me llama la atención porque pareciera que quizá para algunas personas o ciertos sectores, en efecto, alguien que no hable mucho o que no discuta o que no ponga en tela de duda ciertas cosas, pues va a ser más deseable. Y como esto se aprende o socialmente se puede premiar que alguien sea lindo o que sea obediente, pues estas personas se van a seguir por ahí. Sí, y fíjate, ese es un tipo de modelo de necesidad de agradar, pero también está esta necesidad de agradar donde yo me cuelgo hasta la maceta encima para llamar la atención. Esto de ser protagónico o esto de tener que estar compitiendo, de ser la que me vea mejor físicamente, más buena, ¿no? Y arreglarme y ponerme 20 cosas. Y eso está muy explotado en hombres y mujeres de diversas maneras, porque sí andamos buscando mucho la afirmación, pero lo que vamos, al no ser aceptados de entrada con todo, Ujú. y al estar en una sociedad que para valorarnos tenemos que estar comportándonos de X manera, y ahí Ujú. hay varios modelos,
tenemos que ser populares, atractivos, atractivas, exitosos en todo lo que se pueda. Si somos blancos, si somos de pelo de tal color, o sea, sí hay muchísimo racismo en esto y Sí. discriminación. Entonces, hay una búsqueda continua de estarnos afirmando y de estar sintiendo, además creo que la pertenencia tiene que ver mucho, esta sensación de pertenezco a esta familia o a esta pareja o a esta amiga, en este sentido de soy aceptada. Ujú. Sí, por un lado, desde luego. Y por otro, como las cosas que empiezan a decir las personas que ya están metidas en este asunto de necesidad de agradar, como es preguntar constantemente, ¿cómo me veo? ¿Me quedó bien el trabajo? ¿Estuvo bien el proyecto? Como que bajita la mano, pero bueno, el hacer estas preguntas me parece que ya tiene más que ver no solamente con complacer, sino que de complacer, Silvia, a ya depender de los demás, no hay más que un cabello, a mí me parece. No sé tú O cómo van lo veas. juntos, ¿no? Yo creo que van juntos porque yo creo que esta necesidad de complacer, ya cuando va más allá de la supervivencia inicial, es un aprendizaje que sí nos lleva a ser rehenes de los otros en varios sentidos, Ujú. porque yo quiero agradar y entonces hago todo por tenerte contenta o contento a quien sea, pero fíjate que es una forma de manipular, porque no Por estoy siendo supuesto. yo misma, ¿no? Sino más bien lo que trato es de manipular al otro para que me quiera y sea yo agradable a él o me acepte. Ujú. Entonces, es una manera de manipular que si no tiene buen resultado, la gente también que está tratando de agradar se siente o decepcionada de sí misma porque no pude lograr que me quisiera o me aceptara o caerle bien, o incluso resentida con el otro y uno victimizarse. Qué malo si yo me he portado tan linda o Claro. yo soy tan exitosa, ¿cómo me puede hacer el fuchi? No, ¿cómo puede ser que no le agrade? Y entonces ahí qué tanta tolerancia tenemos a que no tenemos que agradarle a todo el mundo. No, yo creo que eso es fundamental. Sin embargo, está como muy arraigado a través Ujú, de los medios de comunicación, de la publicidad, ni se diga. Y creo que ahora un ujú, tema que verdaderamente ha dado pauta a que se presente esta situación son las propias redes sociales, ¿no? Pareciera que también de pronto en la medida en que hay más likes o me gusta, hay como más popularidad. Y hay personas que verdaderamente tienen todo un conflicto cuando llegan a percibir un cierto ujú, rechazo en este ámbito. Y en este sentido, Silvia, yo creo que como que la invitación se me ocurre sería como a voltear la mirada. Y cuando digo voltear la mirada sería como no a una necesidad de agradar a los demás, sino de agradarme a mí y voltear a verme a mí, porque yo sí creo que eh, está muy cerca esta necesidad de agradar, de caer en una situación de codependencia, Silvia. y de explotación, fíjate, sí estoy totalmente de acuerdo porque también esta situación de agradar se vuelve una obligación y entonces el otro, la otra se acostumbra a que el otro le esté complaciendo en todo y también tiene una necesidad de agradar que le está llenando el primero. Entonces ahí se enganchan en esto, yo te agrado y te doy gusto y eso al otro le da gusto y se siente aceptado y que es agradado. Pero si al otro se le ocurre dejar de hacer cosas que pueden ser muy válidas, en vez de estar pendiente de estarle agradando, el otro se va a ofender. ¿Cómo? Pues esto siempre lo hacías, ¿no? Y Claro. entonces ahí vemos cómo, aunque parezca distinto, en el fondo es la misma cosa. Y yo, ahora que mencionas esto, pienso en varios casos que me ha coincidido en el proceso de terapia, cuando las personas empiezan a hacer cambios y empiezan justamente a voltear esta mirada a ellos mismos y cómo en este tránsito pueden compartir que hay personas que se alejan de ellas o Uh -huh, personas que ya no les quieren. Y a uh mí me -huh, parece interesante ver como proceso, conociendo lo que ha trabajado la persona, que si era alguien que estaba complaciendo a sus compañeros de trabajo, a su mamá todo uh el -huh. tiempo, en fin, y deja de complacer y se ve más hacia misma, hacia sí misma,
pues hay personas que se van a alejar porque, claro, ya no les conviene, ¿no? Este vínculo porque ya no están haciendo, ya no son sus esclavos, ¿no? Un poco lo que decías, ¿no? Ya no, Sí. ya no están complaciendo. Y yo creo que ahí, yo lo que les digo, pues mejor que si no van a aceptarte y a quererte como eres, pues mejor que se vayan de tu vida. Sí, y yo creo que aquí al menos hay dos cosas que son súper importantes. Cómo concebimos el amor propio hacia mí mismo y el amor hacia la otra persona. Esa es una. Y la otra es, ¿qué tanto, pónganse a pensar, qué tanto yo tolero que el otro no me dé gusto, pero que me diga la neta de lo que siente o de lo que quiere? Y que los dos hagamos lo mismo, porque a veces pareciera más fácil, entre comillas, agradar que decir lo que realmente uno quiere. Por ejemplo, Claro, si somos amigas y quedamos de ir a comer y ese día, por alguna razón, hay una de las dos que no se siente bien y que no quiere ir a comer. Y no digo de enfermedad, porque luego ponemos eso de pretexto, sí. sino decir, hijo, hoy no quiero salir de mi casa. Ujú, Y poderle decir a la otra persona, ¿sabes qué? Me prefiero quedarme hoy en mi casa, no tengo ganas de salir. La otra persona se ofende sí. porque no nos damos ese tipo de permisos. Y yo veo ahí dos cosas, Silvia, algo como un poco cultural, que de hecho está registrado en algunos estudios, como en la cultura mexicana, no en balde este dicho de que como jarrito de Guadalajara, ¿no? Qué difícil es por poder ser directos y expresar algo, y también como este cuidado que a veces tenemos en demasía de no se vaya a enojar o no te vayas a enojar, incluso lo advertimos, o mira, no me lo vayas a tomar a mal. Qué difícil es ser directos, cuando que en efecto coincido contigo, me parece que hay veces que si nos quedamos en la complacencia, esto puede ser agotador, porque en algún momento cansa. Y es como toda esta energía que tendría que regresar a mí o usar a mi favor, la estoy depositando afuera. Sí, sí, así es. Y ver estas costumbres familiares o estas costumbres afectivas de algún modo, de qué tanto yo hago cosas o paso por encima de mí con tal de agradar a otras personas, o qué patrones familiares. Yo me acuerdo en mi casa, en mi familia de origen, mi mamá, cuando alguien se enojaba con ella, lo agradaba. Bueno, mi papá era el típico que se enojaba, ¿no? Ujú. Pero en general lo hacía, les ofrecía cosas ricas de comer. A mi Mm. papá lo domabas con Con la darle algo comida. delicioso de comer y un buen vino a la hora de la comida. Y como ahí mi mamá estaba acostumbrada a controlar que mi papá no se enojara. Ujú. Entonces entramos en estos sagrados, lo que estamos controlando es que el otro no se enoje Claro. y que nosotros seamos aceptadas. Y entonces ahí está esta manipulación que para muchos es visto como el ideal amoroso. Sí, pero fíjate ahora que lo desglosas y con toda esta confianza lo que nos compartes, pues eso dista mucho de ser como el ideal amoroso, porque entonces, como decías hace rato, eso es más bien una manipulación. A mí me parece que un amor, amistad, afecto más puro tendría que apuntarle a la transparencia y a decir realmente lo que pensamos o lo que sentimos, ¿no? Claro. Y a Mm. hablar del problema que se esté dando, hablar de frente, ¿no? De lo que cada uno siente o piensa. Pero generalmente hay una necesidad de dominar a través de complacer, ¿sí? Así es, pero sobre todo pues tener cuidado de que en esta complacencia, Silvia, como decíamos, ya no falta mucho para llegar a una codependencia, así que regresar a nosotros, ¿no, Silvia? ¿O cómo cerrarías este video? Absolutamente. Sí, yo Ujú. cerraría con eso, Monse, con observemos nuestra mirada, observemos qué tanto ponemos en juego nuestro deseo o qué tanto estamos pendientes del deseo del otro para nosotros sentirnos a salvo. Si no lesionamos el deseo del otro, ahí Ujú. estamos agradando. Así Sí, es, pongámonos las pilas en eso y podemos ser muy amables, pero no complacientes. claro, eso es lo importante, la amabilidad no tiene nada Ajá. que ver con la complacencia ni con No, tener que agradar a los no hay demás, que ser rudo tampoco, no, no es necesario. claro.
Claro. Ay, Silvia, pues qué rápido se pasa el tiempo y por ahí hablaste algo que justo se va a relacionar con el siguiente tema, que es la decepción y que será lo Mm, que veremos en un próximo video. Vamos a verlo, vamos a verlo. Muy bien. Pues Nos muchas vemos pronto. gracias, Silvia, gracias y gracias Igual, a todos y a todas por acompañarnos y seguirnos en las emociones claro y que la vida sí. y la experiencia interior. Gracias, Silvia. Hasta pronto. Bye.